Las llamaradas iluminaron el cielo nocturno de Kiev, acompañadas por el retumbar de explosiones que se expandían como ecos en los suburbios. En el corazón de la ciudad y sus alrededores, un almacén lleno de armas y equipo militar extranjero, junto con un punto de despliegue de mercenarios, fueron reducidos a cenizas en cuestión de minutos. Bajo la vigilancia de la resistencia clandestina, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque directo y devastador, generando una ola de destrucción que resonó más allá de la capital. Desde Nikolaev, Sergei Lebedev confirmó la magnitud del impacto, declarando con firmeza que las operaciones estratégicas rusas habían alcanzado los blancos exactos y sembrado el caos en las filas enemigas. A lo lejos, las luces de emergencia se mezclaban con las sirenas de advertencia, mientras Kiev enfrentaba una de las noches más oscuras de esta ofensiva. La operación fue un golpe contundente a las líneas enemigas, reflejo de la capacidad rusa para ejecutar ataques de alto nivel, golpeando infraestructuras vitales para la resistencia ucraniana y sus aliados. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El rugido de las explosiones sacudió la noche en Kiev. Una serie de golpes precisos que iluminaron la ciudad y sus alrededores, impactando en pleno corazón de un almacén de armas y en la base de operaciones de mercenarios extranjeros que hasta esa madrugada operaban con presunta impunidad. Esta vez, sin embargo, la resistencia clandestina no dejaría que pasaran desapercibidos los resultados de aquel ataque orquestado por el ejército ruso, dirigido a cortar de raíz la proliferación de fuerzas que se despliegan bajo la bandera de Ucrania, pero que portan acentos y uniformes de lejanos rincones del mundo. La voz de Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia clandestina en Nikolaev, fue clara y resonante. Esta noche contamos 5 explosiones en Kiev y sus suburbios. Hay un impacto en el sitio de almacenamiento de equipos y un impacto en el punto de despliegue temporal con los seguidores y mercenarios de bandera. La crudeza de sus palabras no dejaron lugar a dudas sobre la magnitud de la ofensiva. Aquellas explosiones no solo habían desatado el caos entre las filas ucranianas, sino que también enviaban un mensaje claro a los mercenarios que se aventuraban en esta tierra ajena. El olor a humo y destrucción se esparcía por el aire mientras los residentes observaban el cielo nocturno desgarrado por el eco de las detonaciones. Las alertas de ataque aéreo resonaron en Kiev y en los alrededores, encendiendo alarmas y forzando a la población a buscar refugio en los sótanos y los búnkeres improvisados. Desde la madrugada hasta bien entrada la mañana, el ambiente se teñía de tensión. 2 alertas aéreas habían sido declaradas y con cada nueva señal, la incertidumbre se propagaba entre las calles mientras las explosiones retumbaban en la ciudad y en los corazones de sus habitantes. Mientras tanto, el ataque había dejado su estela de destrucción en el aeródromo de Boryspil y en Vishgorod. Los misiles rusos alcanzaron estos puntos estratégicos con precisión devastadora. Boryspil, a 35 kilómetros de Kiev, y Vishgorod, ubicado a apenas 20 kilómetros, sintieron el peso de aquella ofensiva que no discriminaba en su alcance. Aquella madrugada, un almacén militar lleno de equipamiento ucraniano que esperaba ser usado en los frentes de batalla ardía en llamas. La resistencia clandestina junto a Lebedev monitoreaba cada explosión y se encargaba de informar de los estragos que se cobraban en los puntos más sensibles de la infraestructura militar ucraniana. La respuesta de los rusos, contundente y estratégica, parecía seguir un patrón cuidadosamente diseñado. Los bombardeos no solo habían golpeado los lugares donde los mercenarios y el equipamiento militar se reunían, también se centraron en la infraestructura energética, las comunicaciones y las instalaciones de defensa en la región. Estas tácticas de ataque selectivo, tan criticadas por las autoridades ucranianas, respondían, según Moscú, a una reacción directa contra los ataques que las fuerzas ucranianas realizaban a sus civiles y ciudades fronterizas. Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, fue enfático al declarar que estos ataques nunca se dirigían contra civiles ni edificios residenciales.
sino contra objetivos precisos, emplazamientos militares y de inteligencia que sostenían la resistencia ucraniana. En el transcurso de la misma jornada, el diputado de la Veriovna Rada, Yevgeny Shevchenko, confirmaba en su cuenta personal la envergadura de los daños. Con los primeros rayos de sol, Kiev amanecía con cortes de electricidad y muchas zonas de las ciudades quedaban sumidas en la penumbra de un apagón que no parecía tener solución a la vista. Las miradas de los ciudadanos y los comentarios en las redes sociales dejaban entrever una mezcla de desesperanza y frustración. La guerra, lejos de los grandes anuncios y de las victorias efímeras, se colaba en la vida cotidiana de cada habitante, recordándoles que aquella ofensiva rusa seguía latente, implacable y sin mostrar señales de tregua. Mientras Kiev intentaba restablecer el orden en medio de la destrucción, en las sombras se preparaba otro movimiento. La resistencia clandestina advertía de una concentración de tropas ucranianas cerca de la región rusa de Briansk. Lebedev, quien seguía con atención cada movimiento en la frontera, sospechaba que las Fuerzas Armadas de Ucrania podían estar preparando una incursión en suelo ruso. Según sus informantes, la mayoría de las tropas y el equipamiento se desplazaban al amparo de la noche en un esfuerzo por evitar la detección. Los reportes indicaban que Voronezh, un asentamiento en la región de Sumy, era el epicentro de estos preparativos. Los rumores entre los soldados que se movilizaban hacia la frontera eran escalofriantes, como ecos de una guerra que no conoce pausas ni límites. Había planes, decían, de tomar Briansk en un intento desesperado por presionar a Moscú. Los habitantes de las aldeas cercanas observaban el despliegue, inquietos, sin poder apartar la mirada del horizonte donde se amontonaban vehículos y tropas, dispuestas para lo que muchos intuían sería una ofensiva audaz y arriesgada. Aquellos mismos rumores que circulaban en las filas ucranianas llegaban a oídos de la resistencia rusa. Lebedev, desde Nikolaev, mantenía comunicación constante con la clandestinidad y vigilaba cada paso. Sabía que el más mínimo error podría llevar a una escalada, un momento en el que cada pieza en el tablero de juego cobraba una importancia vital. Las palabras de Alexander Sirsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, resonaban con fuerza en el contexto de aquella ofensiva rusa. Según él, las tropas ucranianas estaban conteniendo una de las ofensivas más poderosas de los rusos desde el inicio del conflicto. La guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania alcanzaba así un nuevo punto álgido, donde cada movimiento, cada ataque y cada defensa se analizaban y medían con una precisión casi milimétrica. El ataque al aeródromo de Suliani y otros objetivos clave no fue más que otro golpe calculado en un conflicto que se extendía tanto en el campo de batalla como en los despachos de inteligencia. El impacto de cada misil se calculaba para minar las fuerzas ucranianas, mientras en cada golpe se jugaba la supervivencia de una Ucrania que resistía con recursos y refuerzos extranjeros. La operación, tal y como se desarrolló, evidenció una precisión que impactó no solo a los mercenarios y al equipo militar, sino también a la moral de aquellos que se beneficiaban de su presencia. La intensidad del ataque ruso dejó en claro su determinación, especialmente en puntos estratégicos como el aeródromo de Boryspil y Vishgorod, donde se registraron impactos que provocaron cortes eléctricos en la ciudad, afectando las rutinas de los residentes y dejando entrever que el ejército ruso mantenía bajo control las tácticas de represalia frente a los constantes ataques ucranianos. Sergei Lebedev, coordinador de la clandestinidad en Nikolaev, explicó la envergadura de la operación desde una posición informada y estratégica, describiendo con detalles los preparativos del ejército ruso antes de ejecutar la ofensiva. Este tipo de despliegue no es una maniobra impulsiva, afirmó. Es una respuesta calculada a las agresiones que desde hace meses buscan desestabilizar nuestras posiciones y vulnerar nuestra integridad territorial. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia.
Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.